Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión os hablaré del artículo 16 de la normativa fiscal, que regula un límite para la deducción de los gastos deducibles. Dicho límite se calcula teniendo en cuenta cuáles son los gastos financieros netos devengados en el año actual, y esa cantidad no puede exceder el 30% del beneficio operativo. Ahora bien, el mismo artículo nos dice que siempre permite deducirse 1.000.000 de euros. Bueno, solamente hay que hacer ajuste fiscal si la cantidad que tengo registrada excede ese importe y excede el 30% de beneficio operativo. Dicho ajuste positivo revertiría en un futuro y no existe límite temporal, pues se puede aplicar sin plazo máximo. También, al haber 1.000.000 de euros, hace pensar que esa medida fiscal afecta solamente a grandes empresas o a grupo fiscal que tribute de forma consolidada, porque en realidad una pyme raramente tendrá 1.000.000 de euros como gasto financiero. A continuación, vamos a ver cómo se calcularía los dos conceptos, qué entiende Hacienda como gasto financiero neto y como beneficio operativo. El gasto financiero neto lo que hace es comparar los gastos financieros y le resta las rentas que obtenemos de lo que cedo de capitales. Es decir, en definitiva es el 6 menos el 7. Lo que pasa que nos dice de qué partidas tendrá en cuenta la información. Es lo que tenemos contabilizado como gasto financiero en la cuenta 661, que yo pago a nivel de obligaciones y bonos, intereses agente, lo que yo pago de intereses por préstamos o bien a nivel de grupo o bancos o pólizas, lo que consideramos dividendos que van como gasto financiero porque el capital va como pasivo financiero y lo que pagamos de intereses por descuento de efectos o factorings. Luego también hay que mirar que esos gastos financieros que están devengados no se hubieran capitalizado con mayor coste de un inmovilizado o de existencias. Eso lo veríamos porque tendríamos dado de alta en contabilidad una cuenta que va como grupo 7 que se llama incorporación de gastos financieros activos. Eso haría que si realmente se incorpora al balance, esas partidas no se tuvieran en cuenta como gasto financiero devengado del periodo impositivo actual. También comentaros que dentro de gastos financieros hay tres conceptos que nunca se admiten como gasto deducible, pues no se pueden incluir, que sería lo que se regula en el artículo 15, letra G, H y J. La letra G lo que incluye es qué pasa cuando una empresa paga intereses a una sociedad que está establecida en un paraíso fiscal, que no lo admite, se puede probar motivos económicos válidos. Luego estaría la letra A, que es para casos en que yo recibo préstamos de compañía de grupo para comprar participaciones. Lo mismo, como los intereses que pago a esas empresas no es deducible, no lo tengo en cuenta para ese límite. Y la letra J son operaciones híbridas, es decir, compañías vinculadas que residen en países distintos y que la operación se califica de forma distinta. Es decir, pongamos por ejemplo que la sociedad extranjera me hace un préstamo a la compañía española y en su país se establece que los intereses son renta exenta. Eso haría que el gasto financiero de la compañía española no fuera deducible. Pues cuidado por tener en cuenta que no se computan esos tres apartados a la hora de decir gasto financiero devengado. Y además, la palabra neto es porque hay que restarle los saldos de la cuenta 761, que son rentas que proceden de deuda cotizada o no, y de préstamos que se hacen a terceros. Pues la idea sería, hago la diferencia y sea gasto financiero neto. En cambio, el beneficio operativo, ¿cómo se calcula? Se coge, a partir de pérdidas y ganancias, el epígrafe que el plan le llama resultado de explotación o beneficio de explotación. Y luego hay que, a este resultado, se hace una serie de correcciones. Se incluyen las amortizaciones, que se le quita la amortización. También se le quita lo que hemos sumado como subvenciones que se imputan todo el ejercicio. Y también se eliminan tanto los deterioros de inmovilizado como las ventas de plusvalías o minusvalías por ventas de inmovilizado. Y además se le añade los dividendos que cobro de participaciones significativas que cumplen los requisitos del artículo 21. De todas formas, ese cálculo en la página que hay que informar
del tema de gastos financieros en módulo 200 lo calcula de forma automática. Luego también comentaros que si el gasto financiero neto no alcanza el límite del 30%, esa diferencia se puede aplicar a los 5 años inmediatos y sucesivos. Vamos a ver ejemplos. Yo que tengo una empresa que en el 2017 tiene un beneficio operativo de 10 millones y el gasto financiero de vengado neto es de 4.200.000. Vemos que al hacer el 30% a los 10 millones solo puedo deducirme 3 millones, lo que hará que en este año haga un ajuste positivo de 1.200.000, que como no lo perderé, le llamo activo diferido. ¿Qué pasaría al siguiente año? Si tenemos un beneficio operativo de 15 millones y un gasto financiero neto de 2,5 millones. Si yo calculo el 30% a los 15 millones, permitiría deducirse como límite 4,5 millones, lo que hace que pueda deducirme el gasto de este año y también el 1.200.000 del año anterior, lo que implica que tengo que hacer ajuste al revés, negativo de 1.200.000. Y además, como la suma total de lo que estoy deduciendo gasto financiero no alcanza el límite, la diferencia me genera 800.000 euros que puedo aplicar en los 5 años siguientes, desde el año 2009 al año 2023. Podemos verlo con el 2019. La compañía obtiene un beneficio operativo de 6 millones y tiene un gasto financiero neto de vengado de 2 millones. Si hacemos el 30% al beneficio operativo de este año, sería 1.800.000, con lo cual no colaría todos los 2 millones, pero tengo que adicionar los 800.000 que arrastro el año anterior, con lo cual tengo 800 más 1.800.000 son 2.600.000. Como el gasto financiero neto son 2 millones, todavía me quedan 600.000 que puedo aplicar hasta el 2023. Tenemos ahí otro ejemplo de otra empresa en la cual tiene que el beneficio operativo del año 2017 es 4 millones de euros y el gasto financiero neto de vengado son 800.000. Como no alcanza el millón, claramente vemos que podrá aplicar los 800.000, pero igualmente calculo el 30% del beneficio operativo porque me da 1.200.000 y eso significa que tengo 400.000 euros que puedo adicionar a los 5 años siguientes. Si yo en el 2018 de esa empresa tengo que el beneficio operativo son 3 millones y el gasto financiero neto son 1.200.000, claro, si yo hago el 30% a los primeros de este año, tendríamos 900.000 euros. Pero, acordaros, hay que adicionarle lo que arrastro el año anterior, son 400.000. Pues 900 más 400, en total tengo 1.300.000 de límite. Como gasto financiero neto es 1.200.000, me quedan 100.000 para años siguientes. Cuidado aquí porque puede haber la confusión de hacer que, como el límite de beneficio operativo del año actual es menor a 1 millón de euros, aplicar primero el 1.000.000 de euros. No. ¿Vale? Es decir que, y aplicar lo que arrastraba de años anteriores a la diferencia por encima del millón. Hay que hacerlo como comentaba anteriormente. Calcular los 900, adicionar los 400 y eso da 1.300.000. Pues el 1.300.000 lo comparo con el 1.200.000 y lo que queda pendiente es 100.000 euros. Ahora lo veremos otro ejemplo con lo que sería un grupo fiscal. Aquí el tema del grupo fiscal es que no tiene en cada compañía de grupo 1 millón de euros de límite, sino que en la suma total que tiene derecho a aplicarse es el 1.000.000 de euros. Vamos a ver, tengo 3 empresas, aquí os voy a dar por cada una de ellas cuál es su beneficio operativo y cuál es el gasto financiero neto que tienen contabilizado a nivel individual cada una de ellas. Yo lo que voy a sumar el beneficio operativo global del grupo fiscal, que da 6 millones, y le aplico el 30%. Eso permite deducir a nivel de grupo fiscal 1.800.000. Si sumo el gasto financiero neto global, es 2 millones. Eso haría que a nivel de la dominante tenga que hacer un ajuste fiscal de 200.000 euros. Luego hay que indicar esos 200.000 euros, hay que repartirlos, es decir, de qué compañías son. Para ello hay que ver a nivel individual cada una qué límite tenía. La empresa A del 1.800.000, si hago un 30%, tenía un límite de 540, lo excede en 60.000 euros. La compañía B, si al 1.200.000 le estoy haciendo el 30%, son 660.000, como puede también lo excede en 240.000 euros.
y en cambio C podía deducirse incluso más y por tanto no tiene ningún importe pendiente. La idea es que los 200.000 hay que repartirlo entre A y B, que son los que exceden el límite. Y lo hace en proporción a la cantidad que excede. Claro, 60.000 respecto a 300.000, A le imputo un 20% de los 200.000, son 40.000, y a la empresa B el resto. Es decir, aquí tengo resumido al fin y al cabo cada una de ellas que se deduce. Es decir, la empresa A le quedan pendiente deducirse 40.000 euros, a la empresa B le quedan pendiente deducirse 160.000 euros y C se aplica la totalidad. Luego, el artículo 16 tiene además un límite adicional previo al límite general anterior, que solamente se da en qué casos: cuando una compañía adquiere participaciones y para que esa participación pide financiación, es decir, tiene gastos financieros devengados de la compra de participaciones. Y además, desde la fecha que compró esa participación, ha hecho una fusión en un periodo de tiempo antes de 4 años después de la compra. Es decir, si yo quiero una participación, la financio con deuda y hay un devengo de gastos financieros, y antes de 4 años de la compra me fusiono con otra compañía, tengo que calcular un límite adicional, que es el gasto financiero, es solo lo que tiene que ver con la compra de la participación. Devengado en el periodo actual, no puede superar el beneficio operativo individual del adquirente sin tener en cuenta el beneficio operativo de la compañía absorbida. Ya digo, es la prudencia esta de, bueno, pues si compro participaciones y luego hago fusiones, eso haría que los gastos financieros pues me los podía imputar más. Es un cálculo previo, luego se juntan los gastos financieros que en definitiva generales, y la suma total no puede superar el 30% del beneficio operativo global. De todas formas, ese límite adicional previo no se aplicaría si se dan qué circunstancias. Si el año que compro la participación ya hago la fusión, si la parte que se financia de la participación no excede el 30%, pues no hay que hacer el cálculo del límite adicional. O bien, si la fusión se hace posterior, en años siguientes, he de hacer una comprobación que el capital que devuelvo en cada uno de los años, desde la compra, como mínimo sea una octava parte de lo que sería el bloque financiado, y que el nivel de endeudamiento nunca baje por debajo del 30%. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo aquí que en el 2016 compré el 100% de la participación de la entidad B y le pagué a quien me la vendió 600.000. De esos 600.000 que le pagué a quien me vendió esa participación, 400 lo he financiado con un préstamo. Ese préstamo tiene una duración de 12 años, los primeros años solamente son de carencia y luego en los 10 años restantes iría devolviendo capital en partes iguales, es decir, que los 400.000 del préstamo en 10 años y devolviendo 40.000. Y el tipo de interés supongamos que es el 5%. El tema es, si yo compro en el 2016, el problema es si hago una operación de fusión, ya sea con la misma empresa o con otra, ¿en qué ejercicios? Son 4 años, pues no puedo hacer ninguna fusión entre el 16, 17, 18 y 19. Vale, aquí lo que hago es que en el año 2018 la compañía que compré el 100% la acabo absorbiendo. Vamos a ver si está obligada o no a aplicar el límite adicional. En este caso tenemos primero el 16 y el 17 está claro que no, porque como no ha hecho ninguna fusión, pues solamente los gastos financieros devengados del préstamo de 400.000 euros van con el límite general. Ahora bien, ¿qué ocurre en el año 2018? Para aplicar el límite adicional he de comprobar yo realmente de los 600.000 he financiado 400.000. Dividido entre 8 años, quiere decir que conmigo he de devolver de capital 50.000 euros desde el año que compré. Está claro que este año devuelvo 40.000, ¿vale? Y los años anteriores no había devuelto nada, por lo tanto tengo la obligación de aplicar el límite adicional. Es decir, primero de coger los gastos financieros devengados del préstamo de este año, que eran 400.000, el 5% son 20.000 euros, y los 20.000 euros no pueden superar
el 30% del beneficio operativo del adquirente ella sola, sin tener en cuenta los 50.000 beneficio operativo de la compañía absorbida. De todas formas, aquí puede imputarlos todos, ¿vale? Y luego a más le va a añadir el resto de gastos financieros devengados y tendrá que tener en cuenta el límite del 30% global de los 200.000 euros. A continuación, os he ubicado en el módulo 200 donde va el ajuste fiscal. Es decir, aquí tenemos ajuste de implementación, aquí sería cuando hago positivo y aquí cuando revierte. ¿Vale? Si realmente yo aquí no pongo nada, pues evidentemente, aunque no ponga nada, igualmente hay que informar el módulo 200 del tema del cálculo, pero evidentemente no tiene incidencia en la liquidación a la hora de decir cuánto tributo de más. En el modelo, en la página 20, os afecte o no ese límite, hay que informar siempre. Como podemos ver, primero, a la hora de complementar, ese primer bloque he remarcado, es decir, la letra A hasta la letra D, solamente lo van a complementar aquellas empresas que tengan que aplicar el límite adicional que antes hemos comentado. Es decir, compré una participación, la financié con deuda y hago una fusión antes de 4 años. Pues si yo realmente no me afecta, esta parte nunca la cumplimento. La complementación del resto de los cálculos va, en definitiva, a partir de la letra E, donde ahí pondría cuál es el gasto financiero del periodo positivo de alguna forma actual. ¿Vale? Y de alguna manera, aquí como puede ver son gastos financieros, aquí ponen los ingresos financieros y aquí sale el importe neto. Lo que decía, aquí saldría el beneficio operativo del límite, que todo esto de aquí lo calcula de forma automática el modelo, el programa. Y luego de alguna forma la adición de los 5, es decir, si arrastrabais de años anteriores que os hubiera permitido el límite operativo aplicar más gasto financiero, lo podéis añadir ahí. Y al final os saldría si realmente os quedan cantidades pendientes de imputar más tarde o no. Por lo tanto, en definitiva, si yo no he hecho ningún ajuste positivo en la declaración del modelo, no tendría sentido que aquí saliera una cantidad pendiente. Pues tiene que ser que quede cero. A más de esa información que complementar, que explico un poco las casillas, también tenéis que en la página siguiente, o misma página 20, no me acuerdo exactamente, también que hay la información de si arrastrabais cantidades pendientes de gastos financieros por deducir, cuánto había al inicio que te aplicas este año y que dejas pendiente. Y también hay la información del beneficio operativo que permitía aplicar más gasto financiero que puedes adicionar más tarde. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.